Libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, capítulo 19, versículo 8 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Amén. Versículo 11. Que el Señor nos bendiga, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Y el que no trajo Biblia, hermano, escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Que esté su oído atento en esta noche a recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Si lo he encontrado, ¿me confirma con un amén? Amén. Le doy lectura a la poderosa y gloriosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: oh, conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y habiendo 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: escucha bien, hermano, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Efeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Palabra del Señor. Me invito a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es el poder extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. En esta noche Dios nos habla de un hombre responsable al llamado de Dios, hermano. Que el Señor nos bendiga. Yo no sé cuántos hombres y mujeres hay responsables del llamado de Dios en este lugar. Hombres que han tenido que luchar y sufrir para ser responsables al llamado de Dios, hermano. Porque sabe que cuando Dios llama, hermano, a un hombre o a una mujer y coloca esa responsabilidad de llevar la palabra de Dios, no, déjame decirle que no se le va a hacer fácilmente, hermano. Que el Señor nos bendiga. Porque la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, hermano, sino que contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, hermano. Que el Señor nos bendiga. Pero Dios estaba con este hombre llamado Pablo, hermano. A donde iba, estaba el Espíritu Santo de Dios en su vida, hermano. Estaba en Corintio, ahí estaba el Señor. Estaba en Efeso, ahí estaba el Señor. Un hombre, hermano, mire, por no decirlo, a donde iba, muchas veces se iba a meter a las patas de los caballos, hermano, por no decirlo. Que el Señor lo bendiga. Le digo por qué. Porque esta ciudad de los Efesos, hermano, ¿sabe qué? Había tanta idolatría, que el Señor lo bendiga. Porque estaba la diosa Diana, hermano, donde venían del Asia, de Roma, de todo el mundo, a adorar al templo de la diosa Diana, hermano. Que el Señor nos bendiga. La Diana de los Efesios, que el Señor bendiga a la iglesia. A donde era la mujer del sol, la mujer fertilizante de la tierra, a donde todos venían, hermano, escuchen bien, a adorar y bendecir. Nadie conocía la palabra de Dios, nadie conocía a Dios en ese lugar de los Efesios, hermano. A donde Pablo se quedó 2 años en ese lugar para predicar la palabra del Señor, para decirle a aquellos, hermano, que era pecado lo que ellos estaban haciendo, adorando a la diosa Diana de los Efesios, hermano. A donde tenía un tremendo templo, hermano. Que el Señor nos bendiga. Déjela nomás, pastora. A donde, hermano, tenía un tremendo templo, y ahí llegaban hermanos del Asia Menor, de Roma, venían de todos lados a adorar a la diosa Diana, hermano, de los Efesios. Que el Señor nos bendiga. Mi Dios, pero ahí estaba Pablo, hermano, predicando el Evangelio. Sí, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Hacía cosas que él no quería ver, pero ahí era donde Dios lo mandaba.
ahí tenía que ir, hermano, que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Un hombre que fue responsable del llamado de Dios. Un hombre que tomó en cuenta el sacrificio, lo que Jesús hizo por él en el madero de la cruz. Que no le importó, hermano, muchas veces, mire, escuche bien, recibir muchas veces los mismos azotes que recibió Jesús. 40 azotes menos uno, hermano, que el Señor lo bendiga. Su espalda fue también labrada, fue, hermano, bofeteado, fue encarcelado, pero ahí estaba predicando el Evangelio. ¿Y sabe lo que pasaba en esta ciudad, hermano? Que el Señor nos bendiga. En esta ciudad de los Efesios había tanto artífice, hermano, hombres que hacían cosas talladas, hermano, como recuerdo a los que venían de Asia, de Roma, de otras ciudades, de otros países, y esto era una ganancia para ellos, hermano. Y sabe que se juntaron todos los artífices, hermano, y empezaron a conversar y a decir, este hombre viene alborotando a la gente de los Efesios. Y la gente, en vez de estarnos comprando aquellas cosas, la gente se está convirtiendo al cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, y era complicado, y sabe que ya empezaron a seguir a Pablo, hermano, y no atenderlo muy bien, que el Señor, porque era un problema, hermano, que el Señor nos bendiga en la ciudad de los Efesios. Y los artífices, hermano, querían matarlo, y sabe que se juntaron entre ellos y dijeron, está mal la cosa, si no hacemos algo, van a tener por indigna a aquella mujer que nosotros adoramos y bendecimos. El Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude. Pero había algo en Pablo, hermano, que estaba la presencia del Espíritu Santo. Y que no era solamente el predicar el Evangelio, sino que hacía cosas ellos más importantes, hermano, muchas veces de predicar la palabra de Dios. A donde, hermano, Pablo, que el Señor los bendiga, a donde Pablo, hermano, predicaba la palabra del Señor, y eran muchos que se convertían. Y dice la palabra de Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, hermano. Mire. ¿Ah? Eso es lo que hace Dios cuando un hombre, hermano, se entrega a las manos del Señor, cuando una mujer se entrega por completo a las manos del Señor. Pablo, hermano, muchas veces, mire, déjame decirle que muchas veces estuvo en situaciones complicadas, igual que las de nosotros, hermano, que el Señor nos bendiga. Un hombre, hermano, que no tenía todo, pero cuando vino a Cristo no tenía nada. Un hombre que tuvo que evangelizar, un hombre que levantó muchas iglesias, un hombre que hizo más que los apóstoles de Jesús, hermano. El Señor nos bendiga. Y Dios usaba su vida, hermano, que el Señor nos bendiga. ¿Y sabe lo que le decía el Señor? No temáis y no hables y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Que el Señor nos bendiga. Mire, ¿ah? ¿Acaso no hay alguien que está con nosotros, hermano, que nos respalda a nosotros cuántas veces nosotros nos encontramos muchas veces en dificultades, en problemas, en circunstancias? A veces creemos, hermano, que ya Dios no está con nosotros, hermano, que el Señor nos bendiga. Y sabe que ni aún en Efesios, hermano, se sabía de Espíritu Santo, porque habían 12 apóstoles, hermanos, de Juan el Bautista, que solamente se habían bautizado en el río del Jordán para arrepentimiento de pecado. Pero Pablo, cuando los pilló en Efeso predicando la palabra del Señor, le dijeron, ¿y vosotros recibiste el Espíritu Santo? Le dijo Pablo. Ni sabemos que hay Espíritu Santo, le dijeron los discípulos, hermanos, los 12. ¿Y saben qué dijo Pablo? Vengan para acá. Impuso las manos sobre estos discípulos, hermanos, y saben que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y empezó el Espíritu Santo a manifestar la gloria y el poder y hacer cosas extraordinarias para que la gente de los Efesios vieran que al Dios que alababa a Pablo, hermano, no era un Dios como la diosa Diana de los Efesios. No, era un Dios que hacía cosas, prodigios, obras y milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios con las manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, hermano. Mire, ¿ah? Es como que yo en esta noche me sacara esta chaquetita, hermano, y usted la llevara donde alguien que tenga cáncer, sida, esté paralítico, tenga espíritu inmundo, de demonio, legiones demoníacas, y sabe que al colocarle esto, o que tenga un contacto con esto solamente y lo toque, hermano, la presencia del Espíritu Santo iba a traer liberación, restauración y sanidad y milagro para su vida. Mire que era extraordinario, hermano. ¿Sabe que aún la ropa sudada de este hombre, hermano, que el Señor nos bendiga, la llevaban a los enfermos? Porque sabe que era
era más notento, hermano, que llevaran estas ropas sucias, a lo mejor, a los que tenían. Habían hombres más sanados y mujeres más sanados que aún los que podía tocar, hermano, este hombre. Que el Señor lo bendiga. Mire que era extraordinario el poder de Dios, hermano. Y es el poder de Dios que está hoy, hermano. Si Dios no se ha mudado ni se ha cambiado. El poder de ayer es por hoy, por los siglos de los siglos, hermano. Que el Señor lo bendiga. Amén. Que Dios nos ayude, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Pero fue un hombre que fue responsable. No andaba con atajos, no andaba con cosas que me pasó esto, que me sucedió esto otro, que no voy a ir más a la iglesia, que no voy a ir más a predicar la palabra del Señor. No. Este hombre muchas veces fue encarcelado, tormentado, maltratado, golpeado, pero ahí estaba predicando el Evangelio. Amén. Un hombre responsable al llamado de Dios, eso es lo que quiere Dios. Hombres y mujeres responsables al llamado de Dios, porque esto no termina aquí, hermano. Esto termina cuando Cristo venga por nosotros, que el Señor lo bendiga. ¿A quién se le dijo que se le iba a hacer fácil, hermano? ¿Ah? El Señor lo bendiga. ¿A quién se le dijo que esto iba a ser facilito, hermano? Que el Señor bendiga a la iglesia. ¿Ah? Pero ahí estaba Dios demostrando la gloria de Él, hermano, a través de Pablo. ¿Ah? Demostrando el respaldo del Espíritu Santo. Aunque usted quede solo, hermano, me escuche bien. Aunque usted quede sola, hermano, alabando y glorificando a Dios. Pero ¿sabe qué? Siempre va a estar Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. A veces la gente quiere hacer cosas en grupo solamente. No, hermano. El Señor nos bendiga. Pablo solito tenía que estar en Corinto, en Efeso, en todas partes predicando el Evangelio. A donde no habían conocido el Evangelio, donde era un problema que llegara esta persona predicando de este Jesucristo resucitado de entre los muertos, hermano. A donde estaba la idolatría más grande, en el lugar de los Efesos, donde había magia negra, hechicería, idolatría, hermano, donde estaba el pecado más grande, ahí lo mandó el Señor a este hombre a predicar el Evangelio. Es como que usted dice, ¿sabe qué, hermano? Es como que usted fuera en esta hora o mañana, que el Señor le diga a usted, vaya allá a la Aba y empieza a predicar dentro de la Aba, hermano, predica el Evangelio en ese lugar. Y usted empieza a predicar el Evangelio, a decirle que Cristo cambia, que Cristo transforma, que deja la droga, que deja el alcohol. Y usted empieza a ver la gloria de Dios y la gente a cambiar. ¿Sabe qué? Era lo similar a lo que le pasaba a Pablo, hermano. Que el Señor lo bendiga. Era un problema para aquellos de los Efesos, los artífices, los que hacían cosas talladas, hermano. Que ellos habían fabricado la diosa Diana de los Efesios, a donde era una mujer, hermano, donde venían todas las mujeres que estaban embarazadas, que estaban encintas, todas las mujeres, hermano, era la mujer fertilizante de la tierra, de la luna. El Señor, y este templo estaba ubicado en Turquía, hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es como que usted, el Señor dijera, vaya allá a Hernando a predicar el Evangelio y decirle a todos esos hermanos, porque eso tiene como dos entradas nomás, y la Aba tiene una pura entrada. Es como que usted se meta, hermano, y ya después no pueda salir. Y la gente empieza a ver, los que traficantes, hermano, empiezan a ver de que usted está predicando el Evangelio y que la gente se está convirtiendo a Cristo, hermano. Que el Señor lo bendiga, porque es el poder de Dios. Esto no consiste en palabrería, esto consiste en poder y potencia bajada del cielo dado a los hombres, hermano. Que el Señor lo bendiga. Esto no es para quien grita más y quien grita menos, no. Esto es para los que tienen comunión con Dios, hermano. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y los espíritus malos salían. Y le escuche bien. Pero algunos de los judíos o sectas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, mire, escuche bien, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos del tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, Jasiel. Pero respondiendo, mire, quiero en esto enfocarme, hermano. Respondiendo el espíritu humano dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Así es, Señor. ¿Ah? A Jesús conozco, dijo el espíritu humano, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Le dijo. ¿Ah? Ahora, hermano, aquí quiero llegar. Hay poder en la sangre de Cristo. Que esto no consiste, como le decía yo al principio, que en grita más, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Amén.
Estos empezaron a reprender, hermano, a reprender los demonios que estaban en una persona, pero ¿saben qué? El demonio que estaba en esta persona se reía, porque dijo, Jesús conozco y a Pablo, y sé quién es Pablo. Y les dijo, pero vosotros ¿quién sois? ¿Ah? Ahora, hermano, ¿nos conocerá el enemigo? ¿Ah? Sí, Señor. Yo a veces, ¿sabe lo que digo, hermano? Y con todo respeto lo digo, a veces porque Dios es tan grande en amor y en misericordia, hermano, nos deja muchas veces cuando llega una endemoniada, cuando llega alguien, hermano, con espíritu inmundo en este lugar, a lo mejor, hermano, sabe que Dios no permite que ese espíritu hable, hermano, porque si ese espíritu hablara, tal vez nos podría dejar estar en vergüenza, hermano, y diría, ¿y quién soy tú? ¿Ah? A Jesús conozco y conozco a este también, pero ¿quién soy tú? ¿Ah? Si esto no consiste en que yo venga con un lindo terno, una linda corbata y usted venga con una falda, hermano, hasta los pies y que aparentamos ser cristianos y que nos vamos con el Señor, no. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezaron estos exorcistas, hermano, a invocar el nombre del Señor Jesús. Pero estos no tenían al Señor Jesús en su vida, en su corazón. Eran hombres que, hermano, habían practicado la hechicería, la brujería, hermano, bendito sea el Señor. Entonces el espíritu inmundo le dijo, que el Señor lo bendiga. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, hermano. ¿Ah? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Porque mi hermana María decía, sí, todos fallamos. Dios nos bendiga. Pero eso no nos permite, hermano, apartarnos de la cobertura, de la presencia del Espíritu Santo, de la comunión con Dios, hermano. ¿Ah? Eso, aun la lucha, las pruebas, eso no nos puede afectar en nuestra vida íntima con Dios, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor, hermano, que el Señor nos bendiga. ¿Qué me dice usted, hermano, de estos hombres? Elías, Jeremías, Josué, Moisés, gente que no tenía que comer, la gente le encaraba, hermano. A Moisés le dijeron, trajiste aquí a morir al desierto de hambre. Mejor estábamos en Egipto. El Señor nos bendiga. Dios nos ayude. El Espíritu Mundo dijo, a Jesús conozco y sé que era Pablo. Él sabía que era Pablo. ¿Ah? Entonces a Pablo nadie lo podía tocar, hermano, que el Señor nos bendiga. Era imposible que alguien le pudiera hacer daño a Pablo, hermano, que el Señor lo bendiga. Era imposible porque estaba la presencia de Dios en su vida. Aunque el enemigo de lejos, usted solamente le tiene que mirar la vida de lejos, hermano. Cuando Jesús vino, hermano, a los sepulcros del endemoniado Gadareno, le dijo, ¿qué tiene contra nosotros, Jesús de Nazareno, que viniste ante tiempo a atormentarnos? Déjanos que nos aposentemos en ese átalo de cerdo. Jesús no le había dicho nada, hermano. Jesús venía caminándonos. El diablo de lejos, el demonio, hermano, tiene que conocerte a usted y a mí, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no somos cualquier persona, hermano, que el Señor nos bendiga. Por eso yo le digo, no importa que hayan poco o hayan mucho, hermano. Lo que importa es que usted tenga una vida íntima delante del Señor. Para que a usted, cuando le toque profetizar, danzar, cuando a usted le toque imponer las manos sobre los endemoniados, sobre los paralíticos, sobre los ciegos, sobre los sordos, sobre los mudos, la magnificencia del Espíritu Santo pueda manifestarse en usted, hermano. El Señor nos bendiga. Porque no es colocar nomás, llegar y yo coloco las manos sobre un endemoniado, hermano. ¿Entienden? Dios nos bendiga. No solamente no, yo creo en el Señor, Dios ha puesto en mí algo, no, yo voy a colocar las manos, no, hermano, olvídese, si no hay poder, autoridad, no hay en su vida, hermano, en su vida no está la presencia del Espíritu Santo, hermano, olvídese, que Dios nos bendiga. Amén. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, mire, escuche, saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, ¿se da cuenta? El espíritu inmundo que estaba en la persona, hermano, se tiró sobre aquellos que estaban también tratando de practicar, o, hermano, de imponer manos sobre el Dios que predicaba Pablo, pero sabe que el espíritu se dio cuenta que nunca en ellos iba a estar el Espíritu de Dios en su vida. Hola, mi Dios. Se dio cuenta del espíritu malo, hermano, que
gritaban y decían muchas cosas del Dios que predicaba Pablo, pero ellos no le conocían al Dios de Pablo, hermano. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Amén. Pero el Dios que tenía Pablo es el que empezaba a hacer cosas, hermano. Los demonios salían, las enfermedades desaparecían, los ciegos veían, los paralíticos andaban, hermano, los muertos eran resucitados. La gente empezó a darse cuenta que Pablo no era solamente un hombre que turbaba a la gente, que era un hombre que andaba predicando el Evangelio a otro Dios, que el Dios que tenían ellos, no. Ellos se dieron cuenta que el Dios que estaba predicando Pablo era un Dios con autoridad, con poder, que tenía toda la autoridad, hermano, para sanar a los enfermos. Que el Señor los bendiga. Estos hombres vieron, hermano, que el Señor los bendiga. Vieron que Pablo empezó, hermano, las telas de Pablo empezaron a hacer milagros. Y ellos empezaron al tiro a creerse, hermano, que tenían el espíritu que tenía Pablo. El Señor los bendiga. Y sabe que el espíritu de aquel hombre, hermano, se tiró sobre aquellos que estaban, hermano, reprendiéndole el demonio que tenía adentro, hermano. Y sabe que lo rompió toda la ropa y encima los dejó desnudos a aquellas personas y tuvieron que ir, hermano. Que el Señor los bendiga. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Por eso le digo yo con todo respeto en esta noche, a veces, hermano, porque Dios no permite solamente. No permite cuando a lo mejor el obispo me dice a mí, o le dice a una hermana, o le dice a un hermano, vayan por el hermano sobre ese endemoniado. ¿Ah? Dios a veces no permite que el espíritu inmundo que está en esa persona hable, hermano. El Señor los bendiga. Porque son muchos los llamados y pocos los escogieron. Muchos los llamados y pocos los escogieron. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que los lavados y los redimidos por Jesús, hermano. Que el Señor los bendiga. Que Dios nos ayude, bendito sea el nombre del Señor. Y la gente, hermano, esta gente, ¿sabe qué? Que estaba en Efeso, empezó, hermano, eran hombres ricos, los artífices, los que hacían tallados, cositas de recuerdo, hermano, como usted cuando va a Yumbel y tienen ahí en Yumbel, hermano, de San Sebastián, tienen recuerdo y cosas, hermano, se hacen ricos. De una persona, de un santo, hermano, que tiene ojos pero no puede ver, oídos, que no puede escuchar, boca pero no puede hablar. Los artífices empezaron a preocupar y a decir, no, es un problema para nosotros, de esto lo hemos hecho rico y había una riqueza en nosotros y ya Pablo está alborotando a la gente, se están convirtiendo al cristianismo, que el Señor los bendiga. Amén. Ahora, hermano, mire, ¿cuánta gente se ha hecho rica con esto? Que el agua de la vida, que el pañuelo, que la cruz de Caravaca. ¿Qué más? Ayúdeme usted. Caminito de la sal. Caminito de la sal. El chopino. El chopino. Una falsa doctrina haciéndose rico de la gente boba, hermano, que la gente que no quiere conocer al Rey de Reyes y Señor de Señor, hermano, que el Señor los bendiga. Esta gente haciéndose rica. Pablo podía haberse hecho rico, hermano, que el Señor los bendiga. Pablo podía haberse adquirido mucho dinero a través de este oficio que estaba haciendo, hermano, que los enfermos eran sanados, podía haber cobrado algo, Pablo, hermano. Pero Pablo vio todo lo que Jesús había hecho por él, hermano. Dad de gracia lo que ha recibido de gracia, hermano, que el Señor los bendiga. Pero hay mucha gente, hermano, que se ha hecho rico con el Evangelio. Que el Señor los bendiga. Muchas sectas, hermano, prometen cosas curativas, hermano, y son mentiras del diablo. Que el Señor nos bendiga. Pero el Dios que alabado y bendecimos, hermano, ¿sabe qué? No tardará en bendecirnos, no tardará en sanarnos, no tardará en restaurar a su pueblo, hermano. Que el Señor nos bendiga. Y esto fue notorio en todos los habitantes de Efeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos, mire, escuche bien, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron, hermanos. Todos los que habían practicado la magia de hechicería vieron, hermano, que esto no había dado resultado. Pero cuando vieron, hermano, que Pablo, al Dios que predicaba Pablo, era un Dios de autoridad, hermano, a donde veían la gloria de Dios, ¿saben que empezaron a convertirse los hechiceros, los idólatras?
Amén. Los que tenían, hermanos, espíritu de demonio, empezaron todos a convertirse en Efeso, hermanos. Que el Señor los bendiga. Empezaron a traer los libros de hechicería, de magia negra, y empezaron a convertirse porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios, hermano, que el Señor nos bendiga. Es el poder de Dios que cambia y transforma a los drogadictos, a los alcohólicos, a los hechiceros, a los idólatras, a los brujos, hermano, a las prostitutas. Es el poder de Dios al cual alabamos y bendecimos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A ese, al Dios que predicamos, al Dios que predica a Pablo, hermano, que el Señor nos bendiga. Que Dios nos ayude. Yo no sé, yo es el Dios que predico, al mismo Dios que predica a Pablo, hermano, que el Señor nos bendiga. Pero que se note en nosotros, que ese Dios al que alabamos. No que un día andemos bien y que otro día no andemos mal, no. Que se note, hermano, que Dios vive en nosotros, hermano. Se imagina Pablo ahí, todo golpeado y maltratado, saliendo del templo de Jerusalén. Hermano, moribundo, triste, no voy a predicar, hermano, no voy a seguir. No, hermano, Pablo no estaba ni por al lado. Sabe que Pablo salía de la cárcel y ahí estaba en la cárcel y sabe que vino un terremoto tremendo, hermano. Y él cantando en la noche y sabe que lo mandaron a custodiar a un soldado, hermano, que lo pusiera grilletes en los pies, hermano. Y sabe que aparte de los grilletes que le pusieron, lo amarraron contra las cadenas de la cárcel, hermano, para que no se escapara. Después de una golpiza que le dieron, hermano, que el Señor los bendiga. Y sabe que el Señor no se olvidó de él y sabe que hubo un terremoto tan grande, hermano, que se quebraron los cimientos, hermano, las puertas, los candados, todos se fueron cortados y Pablo podía haber salido libre. Y dice que el centurión que estaba ahí, el soldado romano, hermano, ¿sabe lo que quería hacer este hombre? Matarse, hermano, que el Señor nos bendiga. Pero Pablo le dijo, aquí estamos. Y sabe que creyó él y toda su casa, hermano. Mire cómo lo hace el Señor. Dios a veces tiene que traer terremoto para que se convierta uno, hermano, con su familia. Que el Señor nos bendiga. Amén. A ese es el Dios que alabamos, hermano, que aunque usted esté en la cárcel, usted tenga el problema que tenga, Dios le va a solucionar de su problema, hermano. Dios no va a sacarlo de ahí.